Hola ingresantes, en este video vamos a hacer un repaso sobre los conceptos fundamentales para el cursillo de abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales 2022. Recuerden que es muy importante hacer este repaso con el cuadernillo en mano, con los conceptos que nos brindan los docentes a través del campus virtual. Para empezar, ¿qué es el derecho? La palabra derecho no tiene una definición unívoca, y sería errado decir que uno de los conceptos propuestos es determinante y contundente. Al hablar de derecho podemos referirnos a este como una potestad, por ejemplo, cuando decimos tengo derecho a acceder a la salud, así como también al derecho como conjunto de normas emanadas del órgano competente, que se encuentra vigente en este momento en la República Argentina, o bien al derecho como ciencia. Todas son correctas y nos referimos a ello como derecho subjetivo, derecho objetivo o derecho como ciencia. El tema siguiente son las normas. Las normas son prescriptivas, indican una acción que debe realizar un sujeto. Una norma puede prescribir una obligación o una prohibición. Se obliga cuando se indica una acción que sí o sí hay que hacer. Por otro lado, se prohíbe cuando se veda la posibilidad de realizar una acción. También, las normas pueden permitir hacer algo. Por otro lado, las normas jurídicas están definidas por Hans Kelsen como una norma que establece un querer, un acto de voluntad por el cual el legislador consigna que algo debe suceder. La norma señala una conducta debida, es decir, que debe ser realizada por el agente. Siguiendo con la clasificación de normas primarias y secundarias, podemos identificar que las normas primarias enlazan conductas a premios y castigos. Si usted realiza algo que está prohibido, obtendrá un castigo. A su vez, las normas primarias tratan sobre las conductas de los humanos y las secundarias establecen potestades para ciertos órganos de personas. El Congreso de la Nación puede modificar una norma primaria y son los jueces los habilitados para aplicar esta norma primaria. Además, determinan qué normas son primarias, mientras las normas secundarias tratan sobre cómo operan las normas primarias. Siguiendo con la clasificación de normas, podemos encontrar las generales y particulares. Las normas generales son las que prescriben conductas para todos los miembros de una clase en relación a una generalidad de actos. Por ejemplo, ningún habitante de la nación argentina se lo puede penar sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Este es el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cuándo es particular una norma jurídica? Una norma jurídica es particular cuando está dirigida exclusivamente a un grupo de personas, en concreto por un acto específico. Las normas jurídicas particulares también obligan, permiten o prohíben ciertas acciones. La diferencia es que esa obligación, permisión o prohibición se dirige a una persona en particular y establece un acto en concreto que debe realizarse, que se permite o se prohíbe. También en la clasificación de normas podemos encontrar las escritas y las no escritas. En el Código Penal están las normas que establecen delitos. Esas normas son un ejemplo a la norma escrita. El Código Penal es una ley escrita que establece delitos y sus penas. Ahora bien, no todas las normas jurídicas están escritas. Parte del derecho argentino se regula por las normas no escritas, que llamamos costumbres. Las costumbres son una práctica reiterada por un conjunto de personas que exigen regularidad. Para que las costumbres sean normas jurídicas, deben generar derechos o deberes que sean obligatorios desde un punto de vista jurídico. Bueno, continuamos con el siguiente tema, moral y derecho. Desde que comenzamos a preguntarnos por el derecho, hemos hablado de él como un orden de conducta, es decir, un conjunto de reglas que determinan la forma que deben comportarse los seres humanos en una sociedad dada. Dijimos al comienzo que existían otros órdenes de conducta, entre ellos la moral, sin duda el más importante. Ya hemos visto que la moral y el derecho se relacionan. Profundicemos ahora un poco más en esto. Según Carlos Nino, el derecho y la moral pueden relacionarse en distintas formas. Presten atención a esta breve lista. El derecho refleja un sistema moral. El derecho debería reflejar un sistema moral. Si el derecho no refleja un sistema moral, no debe ser considerado como derecho. Todo derecho posee fuerza moral obligatoria independientemente del contenido. Por último, vamos a ver las distintas corrientes filosóficas del derecho. Primero, el iusnaturalismo. La base de la filosofía del derecho natural es la creencia de que existe un orden moral con independencia de nuestra voluntad y que dicho orden es asequible a la razón humana. El iusnaturalismo asume que existen características esenciales del ser humano,
Lo esencial es aquello que es inmutable y universal. La razón humana puede captar ese orden moral derivado de la naturaleza humana. Esto es lo que se llama naturalismo racionalista. Al contrario, hay quienes piensan que este orden natural es originado por Dios, aunque también la razón humana puede captarlo. Este naturalismo se llama naturalismo teológico. Tanto para el naturalismo racionalista y teológico, existe un orden moral que es independiente a la voluntad humana. El hombre no decide cuál es el orden moral, sino que debe conocer sus normas. A estas tesis, ambas corrientes agregan otras más, que el derecho no puede ser considerado como orden jurídico válido si contradice los principios del orden moral. Para concluir el tema de las corrientes filosóficas, vamos a hablar del más importante, positivismo. El positivismo, en general, es una postura científica que considera que el conocimiento válido es aquel que puede ser verificado empíricamente. Ahora bien, ¿cómo probamos la existencia de un orden moral inmutable, universal y que existe con independencia de nuestra voluntad individual o colectiva? Frente a esta pregunta, el positivista es una persona escéptica. ¿Qué significa ser escéptico? Un escéptico es aquella persona que considera que no puede alcanzar la verdad en ciertos aspectos. Lo mismo aplicado al orden moral natural e inmutable. Un escéptico diría, no puedo probar que ese orden moral existe o no. Un positivista jurídico buscará en la ciencia jurídica aquello que sea posible de probar. El orden moral natural no es el caso, argumentan ellos. No hay prueba de que exista ese orden natural. El positivista cree que ese orden moral no es objeto de estudio del derecho. El moralista o el filósofo harán bien en estudiarlo, dice el positivista, pero no el jurista. Por último, los positivistas descreen que el sistema moral que proponen los naturalistas sea objetivo o sea asequible a la razón humana. Los positivistas no creen que el sistema moral que proponen los naturalistas sea objetivo o asequible a la razón humana. Una persona puede decir que esto es moralmente incorrecto y otra puede pensar lo contrario, o sea, que es moralmente correcto. El desacuerdo moral para los escépticos no tiene solución racional. Bueno, estos son los temas más importantes del cuadernillo de nociones de ciencias jurídicas del ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales. Recuerden que para seguir repasándolos es importante que lo hagan con el cuadernillo y las dudas las consulten con los docentes de cada grupo. Éxitos.